Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy, pero muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, sábado 5 de junio del año 2021, bajo la sombra del omnipotente espacio acostumbrado, todas las mañanas de lunes a sábado. Bien, en esta mañana quiero animarle, invitarle a que juntos miremos el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1. Y vamos a mirar qué dice la bendita palabra del Señor en este libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1 dice la bendita palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo 1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces, y daré voces a ti a causa de violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Estamos en Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc, capítulo 1 en Reina Valera. Vemos aquí una queja del profeta Habacuc en un tiempo de oración, quejándose delante del Señor. ¿Por qué?, le pregunta el profeta Habacuc al Señor. Le dice en Reina Valera 60, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso dice Habacuc capítulo 1 en Reina Valera 60. Permítame, le comparto la traducción en lenguaje actual. Este mismo texto habla un poquito más entendible a nuestro lenguaje. Dice Habacuc capítulo 1 versículo 1 en Biblia de traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice en esta versión: yo soy el profeta Habacuc. Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Tremendo reclamo de Habacuc. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Eso dice en Biblia de traducción en lenguaje actual. Dice en el versículo 4, nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Qué bonito, pero a la vez tremendo, ¿no? Porque de todas maneras, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Entonces mire cómo se queja Habacuc delante de Dios en medio de tanta injusticia. Pero ¿por qué me permites ver tanta injusticia? ¿Por qué me permites ver tanta maldad? Oro y clamo, a gritos te pido y tú parece que no me haces caso, parece que no me atiendes. ¿Será algo parecido? Yo creería que sí. Algo parecido nos sucede, ¿no? Que oramos, venimos al Señor y no pasa nada. Todos los días más difíciles, no, como que no sucede nada ni en nosotros mismos ni alrededor. Y clamamos y pedimos, oramos por los enfermos y se mueren, oramos porque la situación cambia y es cada día más peor. Entonces mire que vemos un hombre que da por sentado quién es.
¿Quién es? Él mismo dice que es profeta de Dios. Es decir, no es un impío, no es alguien ajeno, es alguien que tiene un llamado de parte del Señor a profetizar a Israel, a profetizarle a Judá. Y sin embargo, él mismo le dice, hace de saber, da por sentado quién es él, cuál es su posición delante de Dios. Dice, yo soy el profeta Habacuc y Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Es decir, Habacuc antes de iniciar la tiene clara y le dice, Señor, es que, como se dice por ahí popularmente, Señor, es que tú no sabes quién soy yo. Es decir, Habacuc da por sentado de que él es un hijo de Dios, de que es un hombre de Dios, de que es un profeta de Dios y que Dios le encargó una tarea. Pero sin embargo, él está haciendo la tarea, pero no ve nada, no ve resultados, Habacuc no ve respuesta. Dice, me puso el Señor a predicar, pero yo nadie se convierte. Me pone el Señor aquí a compartir el mensaje y cada día más violencia. Me pone el Señor a orar todas las mañanas y no veo resultados. Entonces pareciera que, y el mismo Habacuc le dice al Señor, pero dice, Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. Estoy en Habacuc capítulo 1, los primeros versículos, y estoy en Biblia traducción en lenguaje actual. Mire cómo lo está diciendo. Esa es la queja de Habacuc. Habacuc se queja, soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, tú me has llamado a que ore, tú me has llamado a que clame por este pueblo, por esta nación, por mí mismo, pero no veo nada, no veo nada. Y él da esa queja, si ve que yo en algunos momentos he hablado de que se vale una queja reverente delante de Dios. A veces nosotros decimos, no, bendecido, prosperado y en victoria. Señor, te alabo, te glorifico, te exalto. Y a veces con palabras rebuscadas. Y Dios que conoce nuestro corazón dice, este de labios me honra, este de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque si este pudiera me ahorcaría, porque está pasando por luchas, situaciones, ora y parece que no se le escucha, no se siente atendido, se siente aburrido, se siente como un cucarrón entre un tarro, es decir, se siente así, y sin embargo viene aquí a adornar el trono de la gracia con palabras rebuscadas. Este de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces a mí me alienta escuchar oraciones como las de Habacuc, porque Habacuc se queja y da por sentado y le dice, Señor, yo soy un hijo tuyo. Le dice, yo soy el profeta, le dice, yo soy profeta, tú me encargaste, dice, Dios me encargó dar este mensaje. Estoy aquí, pero oro, clamo, estoy haciendo la tarea, pero no veo nada. ¿Sí nota? Entonces eso es bonito para, como he invitado en otras ocasiones, expresarle al Señor con sinceridad lo que hay en nuestro corazón. Si hay queja, pues queja. Una queja reverente se vale, es válida delante de Dios. No dije la quejadera, porque una cosa es la quejadera y otra cosa es una queja reverente de vez en cuando del Señor. ¿Qué pasa? Tú me has mandado a predicar la palabra y nadie se convierte. Me has mandado a ser maestro de escuelas y nadie se quiere inscribir. Cosas de ese tipo, entonces, cosas de ese tipo. Me has mandado a orar y mire, no pasa nada. Entonces, cosas de ese tipo se valen. Entonces, mire que cuando uno es sincero en la oración delante de Dios, el Señor responde. Y mire cómo le respondió el Señor a Habacuc en esa oración un poquito de reclamo. Mire cómo le responde el Señor a Habacuc. Mire cómo le responde. Le dice ahí en el versículo 5 del capítulo 1. Mirad entre las naciones y ved. Asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volverán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Le explico rápidamente. Habacuc está reclamándole al Señor que por qué le permite ver tanta violencia, que por qué suceden tantas cosas. Habacuc, profeta de Judá,
Y el Señor le dice, tranquilo Habacuc, tranquilo Habacuc. Sí, hay violencia, hay situaciones difíciles, pero ¿sabe Habacuc? Las cosas se van a poner peor. ¿Sí me hago entender? Es decir, Habacuc le está reclamando al Señor que por qué tanta maldad, por qué tanta violencia. Y el Señor, en respuesta, en lugar de decir, ay sí, Habacuc, discúlpeme, mi hijo querido, mi profeta querido, discúlpeme, qué pena con su merced ponerlo a sufrir ahí en esa tierra, qué pena, sí, perdóneme, perdón. El Señor no se pone en eso. ¿Sabe qué le dice el Señor en respuesta a Habacuc por su queja? Le dice, sí, Habacuc, yo entiendo, pero le estoy parafraseando, y le dice, pero le voy a traer, le voy a apretar más la agenda, lo voy a poner más en presión. Es decir, las cosas se van a poner peor. Es lo que le está queriendo decir a Habacuc, el Señor a Habacuc en respuesta. Habacuc se queja porque ve violencia, pero el Señor le está dando en respuesta, sí, tranquilo, tranquilo que la situación se va a poner peor. Le está diciendo, fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas, lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta, dice el Señor en lenguaje actual. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían ni creerlo. ¿Sí nota? Habacuc se está quejando de tanta violencia y el Señor le dice, no, chino, lo que viene va a ser peor. Lo que viene va a ser peor. ¿De qué estaba hablando el Señor? Pues sencillamente está prácticamente advirtiéndole que vendrían los de Babilonia y se llevarían a Jerusalén cautivo para Babilonia. Es lo que le está anunciando. Hay violencia en el pueblo, hay situaciones difíciles, tranquilo, yo voy a mandar una nación presurosa, una nación cruel, para que vengan y los opriman más, para que vengan y se los lleven cautivos, se van a llevar los reyes, se van a burlar de ellos. Es lo que le está queriendo decir el Señor a Habacuc en respuesta. Está diciendo la situación se va a poner peor, la situación va a ser más difícil, va a venir una nación, voy a enviar una nación para que los apriete más. Si usted está quejándose porque hay violencia, pero va a haber más violencia, se los van a llevar cautivos, le está diciendo el Señor. Entonces pareciera que la respuesta de Dios es un poco fuerte, un poco cruel para Habacuc, que está en un momento difícil de oración, y sin embargo el Señor, en lugar de darle una palabra de esperanza, le da una palabra de más juicio. Le dice, no, va a venir una nación aquí, van a venir los caldeos, es decir, Babilonia, y se los van a llevar cautivos. Entonces esto como que lo deja uno más desalentado. Sin embargo, el Señor le dice a Habacuc, y Habacuc sigue ahí protestando, pues usted puede leer los 3 capítulos de Habacuc, ojalá que los lea, se los dejo de tarea, se los voy a dejar de tarea. Tarea, escriba ahí, tarea, leer los 3 capítulos de Habacuc. Así grandes rasgos le voy a resumir. Habacuc comienza quejándose. El Señor le da una respuesta que la situación se va a volver peor. Pero el Señor le hace saber a Habacuc que a esa nación de los babilonios, a ellos a los que va a enviar, para que aprieten más la agenda de Jerusalén, a ellos también les va a hacer un juicio. Y les está que tranquilo, ¿estás cansado de ver tanta violencia? Pues voy a mandar a los de Babilonia para que les hagan más violencia, se los lleven cautivos. Pero para Babilonia también le tengo un regalo. Pero para Babilonia también le tengo un juicio. Pero para Babilonia también le tengo un castigo. Los voy a usar para que los opriman, pero a ellos también los voy a castigar. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? A veces, nosotros el Señor, algún día pensaba yo, que por qué el Señor a veces permite los gobiernos que tenemos. ¿Por qué permite? Tal vez como iglesia, como pueblo de Dios, hemos orado, hemos clamado, Señor, trae paz, Señor, que la situación cambie, Señor, que ya no rompan más los buses, Señor, que ya no salgan más a las calles a hacer trancones, Señor, que por aquí, y vemos que cada día como que la cosa crece más y crece más y crece más. Pues hermano querido, posiblemente el Señor nos esté diciendo las cosas se van a volver peor. Ustedes oran y parece que no les escucho, pero sí les estoy escuchando, las cosas se van a volver peor. Pero también a los que están haciendo gestores de maldad, a ellos también les tengo un trato, a ellos también les voy a hacer les voy a imponer un castigo. Es lo que está queriéndole decir el Señor a Habacuc. Es decir, tranquilo Habacuc, hay violencia, pero va a haber más violencia porque les voy a mandar una nación cruel para que los lleve cautivos. Pero para esa nación de Babilonia también le tengo un juicio. Entonces como que Habacuc va agarrando la dinámica. Y para correr rápidamente, usted los va a leer en casa y se va a dar cuenta en detalle todo este proceso de Habacuc. Y Habacuc entonces va entendiendo. Habacuc va empezando a comprender la dinámica del Señor y va empezando como a captar lo que el Señor le está queriendo decir.
Y al final, ya para terminar aquí, usted lo va a leer en casa y lo va a mirar con detalle, pero yo lo que quiero llevarlos a los momentos de oración. Es decir, Habacuc a lo último, pues termina con más queja. Habacuc a lo último termina diciendo, entonces ya no vuelvo a orar, ¿para qué oro si usted finalmente va a mandar más gente violenta para hacernos la vida más a cuadritos? Entonces parece que no vale la pena orar. ¿Para qué oramos si usted finalmente está haciendo lo que quiere, Señor? Entonces, mejor pues hágale, mejor yo me quedo aquí tranquilo. No, Habacuc no está diciendo eso. Algo está pasando, porque en el capítulo 3, vaya conmigo al capítulo 3, en los últimos versículos, en los últimos versículos, en el versículo 16, mire lo que dice Habacuc. Versículo 16 del capítulo 3 dice, oí. ¿Oyó a quién? Al Señor. Oí. ¿En dónde lo oyó? En un momento de oración. ¿Y qué escuchó el Señor? ¿Qué escuchó Habacuc? ¿Sí nota que la oración es una comunión de dos vías? Uno piensa que la oración es solamente hablar como una carretilla, Señor, dame, hágale por aquí, muévalo a ver. No, 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 y que el Señor, sí, hijo mío, yo ya te voy a atender. No, la oración es una comunión de dos vías y como yo he dicho en otros momentos, a veces en la oración es más importante lo que Dios nos quiere decir a nosotros en un momento de oración que posiblemente lo que nosotros le traigamos en oración al Señor. A veces es más importante. A veces es más importante de cuando yo digo, voy a orar. Cuando decir voy a orar es más bien vengo aquí a la presencia del Señor a escuchar qué me va a decir el Señor. y mire lo que dice Habacuc. Dice, oí, versículo 16. Oí del capítulo 3. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Sí nota? Cuando el Señor les dice que les va a enviar una nación para que los cautive, dice Habacuc, oí lo que me dijo el Señor cuando le estaba haciendo el reclamo. Oí, escuché la voz del Señor cuando de lo que Él determinará hacer. Y eso se conmovieron y me asusté. Ahora estoy más paniqueado que antes. Ahora estoy más asustado que antes. Ahora sí mis entrañas se están muriendo, se están definitivamente removiendo. Dice él mismo, pudrición entró en mis huesos, es decir, como un dolor de huesos, como algo, o sea, la situación se le puso peor a Habacuc. Pero él termina diciendo algo. Mire lo que pasa en la oración. Mire lo que sucede en la oración. Mire lo que sucede. En el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es como decir en nuestro tiempo, se lo translitero, es como decir, aunque sigan rompiendo buses, aunque no haya empleo, aunque cada día la situación sea peor, aunque cada día las luchas sean más difíciles, aunque cada día se apriete más la agenda, aunque ore y tú no me escuches, aunque no vea nada en la oración, es lo que está queriendo decir aquí Habacuc, aunque no vea nada, entonces dejaré de orar. No, dice en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, dice acá. Y miremoslo acá este mismo texto en la versión de lenguaje actual. ¿Cómo lo dice? Los mismos que hemos leído. Los mismos que hemos leído. Versículo 16 dice, cuando escucho todo esto, ¿a quién se lo escuchó? Al Señor. ¿Por qué se lo escuchó? Porque Habacuc comenzó con un momento de queja, pero el Señor le dio en respuesta que la situación se iba a poner peor. Entonces Habacuc dice, cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan, imagínese eso, y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. ¿Sí ve? Al principio le estaba diciendo a usted que el Señor dijo que iba a mandar una nación para que oprimiera más a Jerusalén, pero que a esa nación que es Babilonia,
que iba a oprimir a Jerusalén, también les tenía un juicio. Entonces cuando Habacuc empieza a entender la dinámica de cómo es que el Señor obra, entonces él es donde empieza a expresar estas palabras de alabanza del versículo 17. Dice, aunque no den higos las higueras. Higos las higueras es como en nuestro pueblo, en nuestra tierra colombiana, las brevas. Se ha comido brevas con arequipe, algo así parecido. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya nada en nuestros campos, nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre, mira lo que dice Habacuc, siempre te alabaré como. No dice que como, no dice que lo alabará, sino que siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. ¿Sí nota? Resumiendo rápidamente, Habacuc comienza con un momento de queja. El Señor le dice que enviará a una nación que los va a apretar más, que la situación se va a poner más difícil. Habacuc empieza a entender definitivamente la dinámica del reino, pero el Señor le está diciendo que a esa nación que enviará para que les oprima un poco más, que también le tiene un castigo. Y Habacuc empieza a entender toda esta dinámica y empieza a expresar allí sencillamente, empieza a entender y a comprender la dinámica de lo que Dios quiere hacer. Y cuando una vez lo ha comprendido, entonces da una declaración. Dice, aunque esté temblando, estoy temblando porque he escuchado lo que el Señor va a determinar hacer. Estoy temblando, estoy asustado porque el Señor dijo que esto se iba a poner peor. Pero aunque no haya nada, aunque no vea esperanza, aunque no vea, dice, él habla de los productos de la tierra, muy seguramente porque eran sembradores. Posiblemente Habacuc era un campesino. Posiblemente Habacuc como lo fue Oseas, tal vez eran campesinos, gente del campo, que el Señor los llamó a ser profetas. Y él entiende todas estas líderes del campo y dice, uy, cuando esto venga, van a quemar los cultivos. Y así fue, efectivamente así fue, quemaron los cultivos, los sembrados, quemaron las tierras, quemaron todos los de Babilonia. Entonces él como que ya entiende el juicio y dice, bueno, Señor, aunque vengan y nos quemen todo, aunque vengan y acaben con todo, aunque vengan y pase todo este juicio, ya entiendo lo que el Señor va a hacer, ya el Señor me dijo lo que va a hacer, ya la tengo clara. Pero aunque pase todo esto, aunque suceda todo esto, siempre alabaré a mi Señor con alegría. Siempre alabaré al Señor con alegría. Y dice Habacuc, dice, y Él es mi fortaleza. Él me dará las fuerzas para poder hacerle frente a esta situación que vendrá. Entonces, como hemos dicho en otros momentos, la oración, óigame bien, la oración no es para solución de problemas. Este programa no se llama Solución a tu problema. Este programa no se llama De corazón a corazón. Venga, te doy un... No, este programa se llama Bajo la sombra del Omnipotente, donde venimos ante el Señor con las cargas del día a día y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Oro, clamo y no pasa nada. Señor, ¿por qué veo más violencia? ¿Por qué? Pero venir con un oído atento, dispuesto, sensible a que el Señor nos hable. Como dije hace un momento, la oración es una comunión de dos vías y a veces es más importante lo que Dios nos quiere decir en un momento de oración que lo que posiblemente nosotros le digamos a Él. ¿Sabe cuál es lo que nos pasa a veces? Que a veces nosotros venimos como la Chilindrina cuando venía donde don Ramón. Cuando la Chilindrina venía donde don Ramón a darle quejas, ella venía llorando. Pero era tanta su afán de decirle que ni se le entendía. Decía don Ramón, espere, cálmese, a ver, que ahora sí, y empezaba la chili, es que fulano de tal, y arrancaba a chillar. Entonces, pues, don Ramón, y por un lado ni le podía entender, ni ella podía estar sensible a lo que don Ramón le iba a decir. Algo así parecido nos pasa con el Señor. Venimos así con el Señor, bla, 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 y hablamos y le decimos, y Señor, y pa. Y el Señor está a punto de hablarnos, de decirnos algo, lo que Él va a hacer, y sin embargo nosotros pasamos tan desapercibidos que ni cuenta le pusimos, ni cuidado le pusimos al Señor. Entonces la oración no es una actividad religiosa, la oración es una comunión de dos vías, una comunión donde nosotros hablamos por supuesto al Señor, pero más que hablarle al Señor, venimos es a escucharle. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué me vas a decir hoy? Sí, vea, Señor, mire lo que está pasando, pero venir con el oído dispuesto a qué va a decir el Señor.
Señor, es que mira, hay problemas en mi casa, mira, hay problemas con mi casa, mire, Señor. Y el Señor posiblemente te dice, tienes problemas, los vas a tener más, se van a aumentar, pero voy a hacer esto y esto y esto. Y cuando tú eres sensible a lo que el Señor va a hacer, empiezas a entender la dinámica y puedes decir como Abacú, bueno, Señor, aunque no vea nada, aunque el problema se ponga más difícil, aunque las situaciones sean más difíciles, ahora que entiendo que tú eres un Dios de juicio, un Dios verdadero, un Dios real, entonces con todo me alegraré te alabaré con alegría y tú me darás las fuerzas para hacerle frente a lo que vendrá. Es lo que está queriendo decir Abacú. ¿Sí nota? ¿Cómo comenzó el capítulo 1? Con una queja. ¿Sí nota? Abacú comenzó quejándose y termina el capítulo 3 en los últimos versículos en una expresión de alabanza y de adoración al Señor. Todo eso sucede en la oración. Por eso la oración no es una actividad religiosa. La oración es la expresión de mi relación con Cristo. Una relación que definitivamente nos lleva a definitivamente entender las dinámicas de lo que el Señor está por hacer. Y cuando entendemos lo que el Señor está por hacer, empezamos a conocer a Dios en otras dimensiones. Usted no se imagina el poder tan tremendo que hay en la oración. Lo que sucede. El Señor más interesado en darnos respuestas a todas nuestras preguntas y reclamos y quejas y pedidos. El Señor está más interesado en usted, mi querido siervo. Está más interesada en usted, mi querida sierva. En hacer en usted, en hacer en el que ora todo lo que Él está por hacer. Él quiere transformar nuestras vidas, darle una dirección a nuestra manera de ver a Dios y de nuestra manera de nuestra relación con Dios. Él quiere llevarnos a esos niveles. Y lo hemos estado estudiando en Juan. Cómo el Señor llevó a Marta, a María, a niveles extremos. Señor, mi hermano está enfermo, mi hermano está enfermo. Y el Señor le prácticamente como si le estuviera hablando con Abacú, le dice, está enfermo, tranquilo, se va a morir. Algo así parecido. Algo así parecido. Y María es cuando entiende toda esa dinámica del reino como lo entendió Abacú. Y por eso es que va y se desboca, se desboca llevando ofrenda al Señor ese perfume costoso. Porque entendió, la agarró. Así que hermano querido, este espacio, cada vez que usted ora, no es venir a pedirle al Señor con una lista de peticiones, Señor, haz esto, haga aquello, haga esto otro. No, al Señor no venimos a darle órdenes. En la oración venimos es sencillamente a ponernos de acuerdo con los propósitos de Dios en medio de la situación, en el medio de la situación que estoy viviendo en el momento. ¿Qué estoy viviendo en el momento? ¿Qué está pasando en mi momento? Y allí vengo al Señor a que me dirija, a que me guíe. Y a veces las respuestas no son como quisiéramos. Posiblemente Abacú quería que el Señor le dijera, ay, qué pena con usted, Abacú. Sí. Ahorita mismo le voy a traer paz a la tierra. Ahorita mismo voy a hacer que toda la situación cambie. Qué pena, Abacú, no te había escuchado. Discúlpeme. No, el Señor no le está diciendo eso a Abacú. El Señor le está diciendo en su queja, le dice, las cosas se van a poner peor. Las cosas se van a poner peor. Y cuando Abacú entiende rápido quién es Dios, ese Dios de justicia y de juicio, sencillamente Abacú empieza a cambiar la dirección, aún en su forma de orar. Ya su oración no es de queja, ahora su oración es de alabanza. Entonces, tarea, me voy a leer los 3 capítulos de Abacú. Tarea, me voy a leer los 3 capítulos de Abacú y me los voy a leer en varias versiones. Y voy a tomar apuntes. Y voy a pedirle al Señor que me hable. Y voy a pedirle al Señor que me ministre. Y voy a pedirle al Señor que me cambie mi forma de orar. Que cambie mi forma de oración. Entendiendo que la oración no es un ritual. No es un raspa y gana que yo vengo y le pido al Señor. Lo quiero, lo pido y lo obtengo. No. Hermanos queridos, por eso es que a veces nos frustramos en nuestros tiempos de oración. Tanto que oro y nada, tanto que clamo y nada. Y por eso tal vez, no sé si a usted le pase, a veces a mí sí me pasa. Antes de prender todos estos equipos, a veces como que digo, ¿será que sí vale la pena prenderlos? ¿Será que sí vale la pena volver a transmitir hoy? A mí me pasa, hermano querido, y es normal. Le pasó al profeta de Dios, a Abacú. Y él mismo se lo hace saber al Señor, es que yo soy tu profeta. Yo soy profeta tuyo y tú me diste una tarea, tú me diste un encargo. Se lo está diciendo Abacú claramente al Señor en el capítulo 1, en el versículo 1 ya lo vimos. El Abacú no omite nada, es tan sincero y tan honesto en su oración. Mire lo que dice,
en traducción del lenguaje actual dice, yo soy profeta Habacuc. Está diciendo, yo soy el profeta Habacuc, deja por sentado quién es él. Y da por sentado el llamado, la misión que Dios le dio. Y dice, Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. ¿Sí nota? Él no está diciendo, ay, no, porque yo soy profeta de Habacuc, donde el Señor me escuche quejándome, de pronto se pone bravo. No, él es sincero, abierto en su oración. Y cuando es sincero, abierto en su oración, pero también dispuesto y disponible y sensible a lo que Dios le va a decir, su forma de orar cambia. Y si cambia su forma de orar, quiere decir que está cambiando su forma de vivir. Porque la oración no es un ritualista. La oración es la expresión de mi relación con Cristo. Y tal cual es mi vida de oración, así será mi relación con Cristo. O al contrario, como lo quiera tomar usted ahí. Entonces, ¿sí ve? Lo importante de la oración, por eso es que la oración es poderosa, porque transforma. No solamente es un trueque, no es como ir allá al supermercado, vecina, me vende 2.000 de pan, tome los 2.000 y deme el pan. No, no, la oración va mucho más allá. Por eso, como dijo alguien, cuando la iglesia entienda el poder tan tremendo que hay en la oración, hermano querido, la iglesia querrá mantenerse de rodillas, orándole al Señor. Desafortunadamente son los ministerios menos visitados por nuestras comunidades. Un arma tan poderosa como la oración que Dios nos la dejó y desafortunadamente también la menos usada por el pueblo de Dios. Por eso es que nos vemos a veces como nos vemos, desanimados, desalentados, y sí es natural y se vale. Habacuc lo está expresando. Habacuc está dando un momento de queja diciéndole, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Leámoslo ya para orar. Dice, Habacuc dice ahí, dice, Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Sí ve? Ay, qué oración tan sincera. ¿Cuándo vas a hacerme caso? ¿Qué reclamo? ¿Qué reclamo? ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Miren eso. Estoy en Biblia, traducción en lenguaje actual. Si no tiene una física en la mano, hermano, por internet usted encuentra Biblias a la lata. Yo tengo una aquí virtual, ¿cómo le digo? Una herramienta aquí que me propone varias traducciones virtuales y qué bonito, vea. Entonces mire lo que sigue diciendo Habacuc en el versículo 3. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. ¿Qué nos dice a nosotros? Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. ¿Sí? Habacuc es abierto en su oración. Habacuc es sincero en su oración. Y el Señor le responde, pero Habacuc escucha. Y al final nos dice, oí lo que el Señor determinará hacer. Escuché lo que el Señor va a decir y temblaron mis huesos se desboronan, tiemblan mis labios, mi cuerpo tiembla, estoy aterrado. Pero aunque pase todo eso, aunque las cosas se pongan peores, con todo alabaré al Señor con alegría, dice Habacuc. ¿Sí nota? Porque Él me dará las fuerzas para hacerle frente a esta situación. Esa es la dinámica del vivir en Cristo. Hay situaciones difíciles, las situaciones empeoran, se vale un reclamo reverente delante de Dios, pero se vale venir con toda la disposición de venir a que el Señor sea quien hable. Para el Señor es más importante a veces lo que Él nos quiere decir, lo que posiblemente nosotros querramos decirle a Él en oración. No quiere decir que para el Señor no sea importante lo que usted y yo traemos, nuestros pedidos, por supuesto que sí, pero a veces es mucho más importante lo que Él nos quiere decir. Entonces a veces en la oración es mejor dejar que el Señor hable, que el Señor hable, que el Señor diga, venir con toda la disposición. Como dijo alguien, en esto resumo, como dijo alguien, la oración es venir a la presencia de Dios para ponernos de acuerdo con lo que Dios dice. Eso es la oración. La oración es venir a la presencia de Dios para ponernos de acuerdo con lo que el Señor dice. Eso es la oración. Eso es la oración, que el Señor hable y cuando nosotros entendemos y recibimos lo que el Señor nos dice, nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Empiezan a ser transformadas, empiezan a ser cambiadas. Yo podría decirlo con toda autoridad de causa. Yo duré 12 años en el templo, todas las mañanas orando. Algunos son testigos de eso. Todas las mañanas orando, juiciosamente, rigurosamente, por 12 años.
y algunos son testigos de eso. Y no vi nada. Tanto que pedí, la verdad no vi nada. Pero puedo darte un consejo. Lo que el Señor hizo en mi vida, mi hermano querido, eso no me lo quita nadie. Nadie le quita a uno lo bailado, mi hermano. Entonces, hermano, hubo transformación, hubo cambios. Empecé a mirar a Dios desde otra dimensión, desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Estoy empezando a mirar a Dios, a conocer mi relación con Cristo. Creció de una manera que yo mismo quedo sorprendido. Oiga, qué tremendo lo que pasa en la oración. Vidas transformadas, momentos de crisis donde uno no quiso orar y el Señor estuvo ahí para levantarlo y fortalecerlo. Entonces, hermano querido, que Dios nos ayude como pueblo de Dios de volver a la oración, pero una oración inteligente, una oración con conciencia de causa. ¿Quiénes somos nosotros y a quién le oramos? Y lo que Él está por determinar, de lo que Él determinará hacer, será válido, siempre será válido, aunque a nosotros no nos parezca, y que podamos decir al final: Señor, con todo yo te alabaré, te serviré con alegría, porque tú me das las fuerzas para seguir, para avanzar, para responder. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor Dios del cielo y de la tierra, te damos a ti la gloria, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. A veces hay cosas que no podemos entender, que no podemos comprender. Hoy podríamos decir como dijeron los discípulos que anduvieron contigo, Señor. Algunos de ellos dijeron: Señor de la gloria, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Señor Dios de la gloria, la oración no es una clasificación de ideas, simplemente para traerlas al Señor y decirle. Algunos dicen: hay oraciones de alabanza, hay oraciones de petición, hay oraciones de arrepentimiento. Y yo estoy de acuerdo un poquito con eso, pero no lo estoy en el todo. Porque la oración no es algo sistemático, una serie de normas y reglas que yo debo seguir al pie de la letra, porque me convertiría en un ritualista, en un mecánico. Sencillamente la oración, Señor, yo he aprendido que es la expresión de nuestra relación contigo. Donde, Señor Dios de la gloria, podemos venir ante ti con toda sinceridad y decirte: Señor, me duele, como lo hizo Habacuc. Señor Dios de la gloria, tengo esta situación. Estoy pasando por esta lucha, estoy pasando por esta dificultad y he orado a ti y he clamado y no veo nada, es lo que está queriendo decir Habacuc. Sin embargo, bendito Señor, ayúdanos a venir con toda la sensibilidad, con todo el oído atento y abierto, Señor, y el espíritu atento para que tú hables, a recibir lo que tú digas, porque tú siempre tendrás la razón. Muy seguramente, posiblemente, nunca nos dará la razón a nosotros. Aquí Habacuc está en un momento de queja y el Señor no le reclamó por haber venido en esa actitud. No le dijo: oye, ¿y usted por qué se me habla así? Respete. No, el Señor no le dijo nada de eso. El Señor al contrario le dijo a Habacuc: Habacuc, las cosas se van a poner un poco peores, porque va a venir los babilonios y se los van a llevar cautivos, y van a venir con violencia, los van a llevar encadenados, van a matar gente, van a quemar los cultivos, van a quemar la ciudad. Y Habacuc va empezando a entender. Señor, ayúdanos a entender. A veces, Dios de la gloria, Padre amado, nuestras oraciones a veces son bien intencionadas, pero ingenuas. Señor, cambia esta situación, cambia nuestro país, cambia las situaciones, cambia el corazón al gobierno. Son oraciones de buenas intenciones, Señor Dios de la gloria. Pero todo esto se tiene que dar. Todo esto es necesario, ya lo hemos dicho, Señor. Las cosas tendrán a empeorar. Todo esto tiene que volverse, Señor Dios de la gloria, más difícil. Ayúdanos a entenderlo como pueblo de Dios, Dios de la gloria. Y aquí no estoy siendo negativo, Dios de la gloria, ni es una oración derrotista, no, Señor. Simplemente es una oración realista. Donde, Señor Dios de la gloria, Padre amado, las situaciones se empeorarán. Pero tú también tienes un juicio para todos aquellos gestores de injusticia, para todos aquellos gestores de violencia, para todos aquellos injustos. Tú también tendrás un juicio para ellos. Señor Dios de la gloria, como lo tuviste para Babilonia. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender, que podamos decir como Habacuc: ya entendí, ya he oído, y aunque estoy temblando por lo que viene, y aunque estoy atemorizado por lo que viene, dice Habacuc, aunque mis huesos están que se desboronan por lo que viene, mis labios, mi cuerpo está temblando por lo que vendrá, por lo que me acabas de decir, Señor,
Pero bueno, Señor, aunque venga todo eso, aunque nos acaben los cultivos, aunque nos acaben el ganado, aunque se roben todo, aunque nos destruyan la ciudad, con todo yo te alabaré con alegría, dice Habacuc. Señor, que podamos decir eso. Aunque las situaciones empeoren, aunque cada día las situaciones sean más difíciles, aunque cada día las luchas sean más grandes, Señor, que podamos decir, con todo, yo te alabaré con alegría. Que podamos decir, sí, Señor, las situaciones cada día son peores, más difíciles. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta que has estado por este año orando con nosotros, pero sabes, podríamos evaluar y decir que las situaciones no han mejorado en nada. Son cada vez peores, más difíciles. Hemos estado aquí orando por las mañanas, todas las semanas, por más de un año, y vemos que las situaciones más apretadas, más difíciles, y la noticia es que se van a poner más difíciles. Pero que podamos decir como Habacuc, aunque Señor se ponga más difícil, todas las mañanas me conectaré, todas las mañanas vendré bajo la sombra del Omnipotente, seguiré estudiando la Biblia, seguiré orando, seguiré clamando, seguiré sirviendo al Señor. Que podamos decir eso, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, que entendamos, bendito Señor, Dios de la gloria, porque tú nos darás las fuerzas. Como dijo Habacuc, el Señor me fortalecerá, Él me dará las fuerzas para poderle hacer frente a lo que vendrá. Señor, que tú nos dé las fuerzas, que tú nos dé las fuerzas para poderle hacer frente a las situaciones que vendrán, en todas las áreas, Padre amado. Señor, hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a entender la dinámica del reino, de cómo es que funciona, bendito Señor. El ser cristiano no es ser partícipe de una religión, no es pertenecer a una membresía de una iglesia. Ser cristiano, bendito Señor, es una relación, Dios de la gloria, con un Dios real, una relación personal, una relación real, una relación práctica, una relación, Dios de la gloria, Padre amado, incondicional, pero también una relación, bendito Señor, continua, contigo, bendito Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Señor, enséñanos, Padre amado, y Dios de los cielos, te bendecimos, y que podamos decir como Habacuc, aunque no vea nada, aunque las situaciones cada día sean más difíciles, Señor, con todo, yo te alabaré, te seguiré sirviendo, te seguiré adorando, seguiré, bendito Señor, Dios de la gloria, haciendo lo que me has pedido que haga. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos ayude, mis amados, Dios nos ayude. Qué bonito es entender la dinámica y cómo es que funciona el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Buenos días para todos los que me han saludado. Muy buenos días por ser fiel ahí a este espacio de venir cada mañana a refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios nos ayude. Un saludo para usted, para su familia. Dios los bendiga, Dios los guarde. La gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Bien, mis amados, rápidamente vamos a aprovechar estos minuticos que nos quedan para dar curso a lo que estamos hablando acerca de la respuesta que el Señor le dio a Judas. Cuando Judas empezó a decir allí, a expresar su inconformidad por la ofrenda que María estaba llevando y derramando a los pies del Señor. Y el Señor pues sencillamente le contesta su argumento diciéndole que pobres siempre los habrá, porque el argumento de Judas era: Señor, pero es que eso que está echando María allí, eso lo hubiéramos podido vender y repartirlo a los pobres. Y el Señor prácticamente le está queriendo decir a Judas con su respuesta: sí, aunque vendan ese perfume, aunque lo vendan y se lo repartan a los pobres, ellos van a seguir siendo pobres. Eso no les va a cambiar en nada. Entonces ya desarrollamos ese tema acerca del trabajo social que debemos hacer como pueblo de Dios, y que si hay una obra social que debamos hacer, entonces la obra social es predicar el Evangelio. Recordemos que lo único que puede transformar el corazón de los seres humanos y sacarlos de ese estado mental de pobreza y de ruina que tienen muchos, sencillamente es el Evangelio. No sé si usted se haya notado, pero a veces la gente pide no por necesidad, sino porque hay un estado mental de ruina y de pobreza ya que lo tiene ahí en el corazón, en la mente y el corazón. A veces, no sé si a usted le haya pasado, personas que usted de pronto se acercan a usted a pedirle algo, y usted los ve y llevan o una bolsa de mercado
o van comiendo y sin embargo siguen pidiendo. ¿Sí ve que la cuestión no es de necesidad? La cuestión es que es de transformación. Entonces, si usted le sigue dando, pues ellos van a seguir pidiendo, van a seguir siendo pobres. Es decir, lo que dijo Jesús, pobres siempre los van a ver. Entonces, lo único que puede cambiar y transformar verdaderamente el corazón del ser humano, sus motivaciones, su mente, dar una transformación, un giro de 180 grados a las condiciones del carácter del ser humano, se llama el Evangelio. Y ya hicimos algunos ejemplos, espero que haya buscado por internet, venga, cómo fue que el Evangelio impactó en Europa, muestre a ver en los tiempos de Lutero, muestre ahí, búsquese, métase ahí, en lugar de estar chateando ahí, métase hermano y investigue y verá cómo el Evangelio transformó a Europa en la época de Lutero, de la Reforma, del protestantismo religioso, de la época de Lutero, siglo XV, siglo XVI, por allá. Cómo se impactó Alemania, Suiza, cómo impactó allí a Inglaterra el Evangelio, cómo transformó. Entonces, el apóstol Pablo, él mismo nos da un ejemplo de eso. Leámoslo allá en Efesios capítulo 4, versículo 28, donde él dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí ve? Entonces, cuando el Evangelio llega a la persona y la persona es transformada por el Evangelio, como en el caso de María, que María no era gratis que ella permaneciera a los pies del Señor, como orábamos hace un momento. Algo estaba pasando en María. La Biblia no nos dice que María estaba orándole al Señor, que estaba adorando al Señor allí a los pies del Señor. Y en ese espacio de intimidad con el Señor, algo estaba sucediendo en el corazón, el carácter y la mente de María. Por eso cuando ella expresa allí, cuando ella expresa lo que hay en su corazón, sencillamente al derramar todo lo que era ella prácticamente, porque el perfume pues, y el dinero pues era todo lo que era ella, era su esfuerzo, el fruto de su labor, de su sudor, de su disciplina, y todo lo está derramando a los pies del Señor. Es decir, María no está derramando un perfume del Señor, María está derramando su vida, toda su vida al Señor en adoración. Es decir, pero eso sale de algo que el Señor ha hecho previamente en el corazón de aquel que está a sus pies. Entonces María había entendido eso. Por eso María dice, no, ahora todo lo que haga lo hago como para el Señor. Así que cuando llega el Evangelio a una persona, cuando una persona recibe el Evangelio, mi querido, pues hay una transformación de adentro hacia afuera. Algo sucede y empieza a expresarse en su manera ahora de vivir, en su manera ahora de comportarse. Es decir, debemos hacerlo. Por eso cuando servimos a los demás, cuando oramos, cuando invertimos nuestra vida en Cristo a favor de otros, pues no es otra cosa más que el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que cuando se predica el Evangelio, y debemos hacerlo, porque el Evangelio sencillamente es quien tendrá la capacidad de transformar esas vidas. Así que debemos hacernos la pregunta: ¿qué es lo valioso que un creyente puede compartir con sus semejantes? ¿Qué será eso valioso así como María lo hizo? Pues sin lugar a duda es la buena noticia del Evangelio. Es lo único que tendrá la capacidad de formar y transformar sencillamente a las personas. Y tenemos ejemplos de esos desde la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, mire que los que empezaron a recibir el Evangelio empezó a haber una transformación en aquella iglesia primitiva. Empezó a haber una transformación en ellos. Empezó a pasar algo allí. Es decir, es algo que solamente el Evangelio de Jesucristo lo puede hacer en el corazón. Es decir, mire lo que empezó a suceder allá, y tenemos testimonio de esto en los primeros cristianos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, 32. Mire lo que dice. Dice, y la multitud de los que habían creído, ¿sí nota? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ninguno, oigan esto, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué?
Hay un porqué. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué tremendo lo que produce el evangelio. Porque mire que comienza el versículo 32 diciendo, la multitud de los que habían creído. ¿Creído a qué? A la predicación del apóstol Pedro, a lo que él les había hablado, el evangelio. Y dice que tan pronto creyeron, dice que ahora eran de un solo corazón, de un alma, de un mismo sentir, un mismo parecer, tenían todas las cosas en común, no había ningún necesitado. Esto nos debería llevar a reflexionar. Todo lo que sucede en alguien que ha recibido el evangelio, en alguien que ha nacido de nuevo, ya no piensa en sí mismo. Ahora la expresión, eso aflora de ir a hacer trabajo social, eso aflora en un corazón que verdaderamente ha nacido de nuevo. Decíamos en días anteriores que a veces pensamos que solamente las iglesias están puestas para salir a hacer trabajo social, hacer favores a los demás y no predicamos el evangelio, sabiendo que el evangelio es el único que tiene la capacidad de transformar lo interno y reflejarse hacia lo externo. Es decir, se evidencia que ha habido un cambio de actitud, un cambio de corazón, un cambio inclusive de mente, un cambio en todo el ser. Estaba sucediendo en esta iglesia primitiva. Algunos dicen, bueno, eso era para la iglesia primitiva, pero hasta donde yo sé, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado de parecer. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, porque hoy no vemos la gloria de Dios, porque hoy no vemos su poder, porque hoy no vemos manifestaciones en el Señor? Posiblemente no sea porque el Señor se haya desteñido, ni haya pasado de moda, ni haya caducado. Tal vez a la actitud que nosotros tenemos hacia Él, lo que ha hecho que ahora no veamos nada, que no veamos verdaderamente la gloria de Dios, podría ser. Entonces, volviendo al texto de María, en el versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a quien, a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando dice muchos de los judíos también está incluyendo el Sanedrín. Mucha gente se estaba volviendo al Señor. La resurrección de Lázaro también tuvo un fuerte impacto en toda Jerusalén. Grandes multitudes se acercaban a la vecina Betania, porque recuerden que estaban en la casa de Judas, de Lázaro, es decir, en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén más o menos. Y estaban allí, ellos querían ir hasta allá para conocer de primera mano, ver el milagro allí palpante. Oiga, como que resucitaron el hermano de Marta y de María, vamos allá a ver qué está pasando. Y cuando vieron lo que había sucedido, dice que entonces muchos de esos judíos creyeron en Jesús. Y como también era de esperar, pues los líderes religiosos pues también estaban allí. Ellos contemplaban más bien con preocupación la creciente fama que Jesús estaba adquiriendo por haber resucitado a Lázaro. Ellos estaban preocupadísimos, y consideremos aquí algunas de las reacciones de estos dos grupos, de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, las multitudes. Una de las reacciones de las multitudes, ¿cómo reaccionaron ellos? El texto nos dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y luego añade que muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así que mire la reacción de multitudes. Dice que gran multitud, no fueron pocos, no fueron 3, sino multitudes. Así que no era la primera vez que algo similar ocurriría en Jerusalén. Al comienzo del Evangelio de Juan, ya vimos también que durante una fiesta de Pascua, por allá en el capítulo 2, muchos también habían creído en Jesús. Dice, estando él en Jerusalén en la fiesta de Pascua, estoy en Juan 2, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso sucedió allá en el capítulo 2 del Evangelio de Juan.
al comienzo del libro, cuando el Señor está en una de las fiestas de Pascua, en otra fiesta de Pascua, sencillamente Él está allí enseñando y así sanando a algunos enfermos, y estos milagros hizo que la gente empezara a creer, pero era una falsa fe. Era una falsa fe. El Señor dice, estos están diciendo que creen, pero realmente no están creyendo. Y más adelante lo evidencian, porque sencillamente toman piedras para querer matarlo. Entonces están evidenciando que no creyeron realmente en el Señor. Así que probablemente la situación no había cambiado mucho. No había cambiado mucho. Y lo que nos volvemos a encontrar aquí son curiosos espirituales, atraídos por el sensacionalismo del milagro, por lo extraordinario del milagro. Tal vez muchos corrieron allá y vamos a ver allí, vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos, pero no iban con la intención algunos de creer propiamente en Jesús, y en este caso de los líderes religiosos. Es decir, otra cosa muy diferente es que fueran conscientes de sus necesidades espirituales. Es decir, ellos los motivaba más a ir a Betania, pegarse ese viaje desde Jerusalén y posiblemente también desde Samaria, desde otros lugares de Palestina. Tal vez iba mucha gente, y fuera de Palestina posiblemente también iba mucha gente allí a ver el milagro. Pero no, ellos no iban con la intención de que tenían una necesidad espiritual, sino más bien iban motivados por la curiosidad del milagro. Oiga, como pasa hoy en día, mucha gente va a los templos es por curiosidad. Ay, muestre a ver cómo predican, muestre a ver cómo hablan la palabra, muestre a ver las canciones que cantan, muestre a ver cómo es que hacen, y van. Y a veces saben que hay gente que va de iglesia en iglesia, y es decir, cuando la gente va de iglesia en iglesia, sencillamente no es porque tenga una necesidad de Dios, no es porque no es porque no la tenga, la tiene, pero no la quiere hacer saber. Es decir, la tiene, pero no quiere ser consciente de su necesidad. Simplemente va por curiosidad. Ay, muestre a ver cómo es que hacen el culto aquí, muestre cómo es que hacen el culto allá, muestre cómo es que hacen el culto allí también. Y la gente va de iglesia en iglesia simplemente por curiosidad, pero no porque sea consciente de su necesidad de buscar del Señor, de su necesidad espiritual. Pues era lo que estaba pasando allí con el Señor. Mucha gente iba por el sensacionalismo, por lo extraordinario del milagro que había resucitado un muerto, pero no iban propiamente a buscar a Jesús con la intención de que ellos mismos reconocieran de que tenían un vacío espiritual. Esa no era su intención. La intención era otra, motivación era equivocada. Y es probable que se tratara de personas convencidas intelectualmente, pero no convertidas de corazón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mucha gente llena los templos. Bueno, ahora no se pueden llenar, pero cuando se llenaban los templos, multitudes iban a los templos. Conciertos cristianos. Los estadios se llenaban así. Pero no propiamente, muy pocos salían convertidos de allí. No pasaba nada. Mucha gente busca al Señor por sensacionalismo, por lo extraordinario de los milagros, por el Jesús milagrero. Pero no son conscientes de que tienen una necesidad espiritual, un vacío espiritual que solamente Cristo lo puede llenar, y que busco a Cristo para que llene mi vacío espiritual. No lo buscamos con esa intención. Se busca con la intención de lo que me va a dar, de ver un milagro. Yo quiero ver algo, cambios en mi vida. Yo quiero ver situaciones diferentes, distintas, pero no reconociendo realmente nuestra necesidad. Con razón lo dijo Pablo. Pablo dijo que todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. Es decir, todo aquel que reconozca su vacío espiritual, todo aquel que reconozca su necesidad de un Salvador. De lo que está queriendo decir Pablo. Y el Señor en el Sermón de la Montaña lo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual y su necesidad de Cristo, de un Salvador. Estos corrían allá a la casa de Marta y de María, pero no era su intención. La motivación era equivocada. Solamente era el sensacionalismo lo que los movía, pero no era realmente su reconocimiento consciente de que tenían una necesidad espiritual. Bueno, en cualquier caso, pues hay que decir en su favor que con su actitud estaban desafiando a Sanedrín. Sea como sea, las multitudes corrían. Sin embargo, esto estaba preocupando al Sanedrín, es decir, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los que hacían parte del Sanedrín, que habían emitido inclusive ya una orden de búsqueda, de captura hacia Jesús. Por ahí en Juan 11:57 dice: los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden
de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Sí nota? Pero como en muchas otras ocasiones también, las amenazas, los castigos, la persecución o las cárceles no pueden evitar definitivamente que los hombres se acerquen a Jesús. Muchos habían corrido, así sea por curiosidad, así sea por simplemente ir a mirar a ver qué había sucedido. Pero sin embargo esa curiosidad les había hecho olvidar en algún momento que había una orden impartida por los líderes religiosos de aquella época, por el Sanedrín. La orden era clara, la orden era clara. Decían los principales sacerdotes, habían dado una orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Sí nota? Entonces, a pesar de, como vemos, de esas amenazas del Sanedrín, pues eso no impidió que la gente corriera despavorida, aunque sea a curiosear qué era lo que había pasado con el milagro que el Señor acababa de hacer de levantar a Lázaro. Así que podríamos decir que las amenazas, cuando hay inquietud por buscar al Señor, pues definitivamente no hay nada que lo pueda detener. Cuando tú quieres buscar al Señor con un corazón sincero, hermano, nada lo detiene. Nada lo detiene. Nada lo detiene cuando hay sinceridad en el corazón de buscarle, cuando hay esa necesidad de Cristo mismo. Nada nos detiene. Es decir, cuando una persona llega a Cristo y es consciente de su necesidad, a veces las personas dicen, es que si me vuelvo cristiano, en la casa, mejor dicho, me van a desheredar. O posiblemente mis amigos ya me van a quitar la amistad. O posiblemente me van a echar del trabajo por sencillamente haberme hecho cristiano. Pero cuando hay una necesidad, cuando la necesidad de Cristo es más fuerte que la curiosidad, hermano, usted va de frente. Usted va de frente porque su necesidad de Cristo lo empuja, lo impulsa a buscarle, a no medir ni siquiera las consecuencias que eso pueda traer. Entonces, tal vez usted y yo hemos visto desde el momento en que llegamos a Cristo, hemos a veces sufrido esa necesidad, esa hostilidad de personas, de amigos, aún de familiares, de compañeros de trabajo, por el solo hecho de volvernos cristianos. Pero si, hermano, usted ha permanecido hasta ahora, no es porque sencillamente usted sea un fanático, sino porque sencillamente la necesidad de Cristo que está inherente en nosotros, esa pobreza espiritual en nosotros, esa bancarrota espiritual que está en nosotros, nos impulsa cada día a seguirle buscando. A pesar de las situaciones, a pesar de la hostilidad, usted le busca. Así que, de hecho, lejos de impedirlo, que la gente, por las amenazas, se aparten del Señor, las épocas de mayor persecución contra la iglesia han sido aquellas cuando el cristianismo más ha crecido. ¡Qué tremendo esto! ¿Sabía usted que la época de los 3 primeros siglos, casi hasta el siglo IV, se desató una persecución tan tremenda en la iglesia? Que las torturas eran tremendas. A los cristianos los empalaban, los rociaban con querosene y los prendían para sencillamente alumbrar los pasillos del palacio del emperador. A los cristianos los echaban al circo romano, a los perros salvajes o a los leones para que se los comieran. A los cristianos se les desnudaba y se les colgaba un muerto en el cuerpo, un muerto, desnudos allí, y uno decía, pero un muerto, ahí colgar un muerto, andar con un muerto colgado todo el día, ¿eso qué tiene que ver? Eso no es ningún castigo. Pues claro que sí, porque el cuerpo muerto empezaba a supurar gusanos que se comían el cuerpito del muerto, pero también se iban comiendo el cuerpito del cristiano vivo. Eran unas torturas tan tremendas hacia el pueblo de Dios, simplemente por no querer reconocer al emperador como su señor, porque los emperadores se hacían dioses, ellos se creían dioses. Calígula, Nerón, esa gente desquiciada, Vespasiano, Tito, todos esos emperadores se creían dioses. Ellos se atribuían hacia ellos mismos, yo soy el Señor y Dios. Otros decían, yo soy el Señor Salvador. Otros decían, yo soy el único Dios, el Kyrios Kaitios.
Ellos simplemente se atribuían y exigían que la gente los adorara como dioses. Y por supuesto, quienes habían conocido a Cristo, ellos sabían que el único Señor digno de adoración y el único Señor y Dios era Cristo, y era el único que le rendían adoración. Entonces, como no estaban dispuestos a rendir adoración al emperador romano, por eso los perseguían y los mataban a los cristianos, los encarcelaban, los hostigaban. Pero ¿sabe un detalle? Que entre más los perseguían, más se multiplicaban, más crecían los cristianos, más crecían las iglesias. ¡Qué tremendo! Y hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Constantino, un emperador de mamá cristiana y un hombre que quitó la persecución a los cristianos. Dijo, ya no los persigan más, déjenlos quietos, ya no los persigan más. Él se los quería echar al bolsillo para que cuando hubieran las próximas elecciones, pues sencillamente habría boticos ahí. Así como cuando pasa ahora en nuestro país, cuando se acercan a época de elecciones, todos los candidatos se vuelven cristianos y van a las iglesias cristianas a hacer campaña y se vuelven cristianos para que oren por ellos. Algo parecido. Eso hizo Constantino, porque su mamá sí era cristiana. Y el Constantino, como hijo de madre cristiana, pues él se echó a los cristianos al bolsillo, les quitó la persecución. Pero esto, en lugar de traer bendición, trajo más maldición a la iglesia. Porque los cristianos empezaron a relajar. Es decir, los cristianos estaban dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo. Es más, perseguían a sus líderes cristianos y los cristianos comunes y corrientes se hacían matar por sus líderes. Máteme a mí también. Es decir, daban su vida por la causa de Cristo. Y después de que se termina la persecución, después de que se acaba la persecución, de que Constantino dice ya no los persigan más, por allá en el año 320 aproximadamente después de Cristo, la iglesia se relajó. Y la iglesia empezó a meter la política a la iglesia, empezaron a meter las herejías a la iglesia, empezaron a ser permisivos. Qué tremendo peligro, hermano. Si no nos están pellizcando, si no nos están apretando, no funcionamos. Qué tremendo eso. Y hoy en día, como no hay ninguna persecución, la iglesia se relaja y mete al mundo a la iglesia y permite un poco de cosas allí. Sencillamente por eso. Qué tremendo. Esas épocas de persecución de la iglesia fueron épocas prósperas. La iglesia se multiplicaban. Crecía más, porque eso daba testimonio a los inconversos. Decía, uy, esta gente se hace matar por Cristo. ¿Se acuerda cuando Pablo empezó a predicar el evangelio? Cuando Pablo empezó a predicar el evangelio por allá en Antioquía de Siria. Dice, ya a esos seguidores de Cristo se les llamó cristianos por primera vez, porque causaba tanto impacto el evangelio. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día no impactamos ni una mosca. Porque como dijo alguien, no hay cristianos dignos de persecución. No los hay. No los hay. Hoy el cristianismo es antropocéntrico. Hoy el centro del cristianismo no es Cristo. Hoy el centro del cristianismo es el cristiano. Y por eso no impactamos a nadie. A nadie impactamos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, Dios de la gloria. Señor, recordando esas épocas de la iglesia primitiva, hombres y mujeres que tenían todas las cosas en común, hombres y mujeres que habían sido transformados por el evangelio, y la Biblia nos da testimonio de esos hombres, de esas mujeres, de esos primeros cristianos, que no decían ser nada suyo lo que tenían, vendían todo lo que fuera, se desprendían de ello y lo daban a todo. Y da el testimonio en Hechos. Lucas dice que no había ningún necesitado. Qué tremendo eso, no había ningún necesitado, porque Señor Dios de la gloria, el evangelio los había transformado, había causado un impacto tremendo en esa iglesia primitiva. Y por esa causa los emperadores ahora los perseguían, los mataban y no les importaba morir por la causa de Cristo. Y entre más los perseguían, más los hostigaban, más se multiplicaban. De hecho, el apóstol Lucas nos deja en su segundo tomo, es decir, en el libro de Hechos, testimonio de ello. En los primeros capítulos encontramos que Pedro predica, se convierte en 3,000. Empieza a haber una transformación en la iglesia, Señor de la gloria.
Y los líderes religiosos quieren llamar a Juan y llamar a Pedro para que no prediquen más, y los encarcelan y todo. Y en el camino hacia el templo, en un momento cuando Pedro le dice allí al paralítico: uy, Chiro, usted me está pidiendo una moneda, pero no tengo nada que darle, no tengo, ahora estoy sirviéndole al Señor y no tengo ni un peso, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate y anda. Y el hombre se levanta y entra al templo saltando y alabando a Dios, y esto causó tremendo impacto que ya no se convirtieron 3,000. Pedro predica y ahora se convierte en 5,000. Y la hostilidad de los líderes religiosos empieza contra la iglesia. Y llaman a los líderes religiosos: ya no prediquen más en ese nombre. Le prohíben a Pedro y a Juan, y ellos dicen: no, qué pena con ustedes, pero nosotros no podemos callarnos. Y dice más adelante que ya no se convirtieron 3,000, sino que ya no se convirtieron 5,000, sino que el mismo Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Es decir, se estaban multiplicando como nieve. ¡Qué tremendo eso! Entre más los perseguían, más se multiplicaban. Aleluya. Pero no sé qué está pasando hoy, Señor. No sé qué nos está sucediendo hoy después de 2000 años. Señor, hemos desteñido tanto el evangelio, lo hemos corrompido tanto, bendito Señor, que, Señor Dios de la gloria, no impactamos a nadie. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Yo pensaría que todo lo que estamos viviendo, Señor, en nuestro mundo no es otra cosa más que un sacudón para la iglesia, un sacudón para el pueblo de Dios, porque hoy en día no hay cristianos dignos de persecución, no los hay. Señor, si nos hemos vuelto tan cristianocéntricos, bendito Señor, que nosotros somos el centro ya no es Cristo. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Señor, ayúdanos a volver a esos tiempos, bendito Señor, a aprender de esta iglesia primitiva, de estos hombres que fueron transformados por el evangelio. Y cuando nosotros seamos transformados por el evangelio, entonces seremos, Señor, agentes de transformación para otros. Mientras tanto no pasará. Si no somos transformados primeramente nosotros, Señor, no transformaremos a nadie. Como bien dijo Jesús: vayan y hagan discípulos. Pero para hacer discípulos, primeramente nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo como iglesia, para poder hacer discípulos. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que mi Dios me les bendiga. Un feliz fin de semana. Recuerde que este fin de semana es festivo. Hay lunes festivo, puente. Procure descansar, procure compartir con los suyos. Muchas bendiciones, mis amados. Dios me los bendiga. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.